Ponle los saquitos. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué les trae por aquí? Muchas cosas le tenemos que decir. Muchas cosas de los que hemos sido testigos nuestra tal humana organización. Ah, ya. ¿Y qué organización es esa? Nosotros formamos parte del ejército contra el alcohol. Pero no hay forma de salvar a Edgar Allan Poe de las garras de tan triste vicio. Ya, perdón, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que bebe usted? Té. ¿Té? ¿Té? ¿Te la has querido? Es una infusión que me preparan estas nobles damas contra el frío. Ya. Sí. ¿Me permite? No faltaba más. Espera. Pero qué horror, pero esto es té. ¿Té? Te lo he avisado. Es que es un té un poco fuerte, de 80 grados. Sí, pero té. Lo que pasa es que es para el frío. Señoras, contra el frío. Contra el frío, un chupito, ¿eh? Ya está. Sí. Pues, como le iba diciendo, esto del alcohol es muy malo. Sí. Porque fíjese lo que le pasó a un pobre hombre que cayó en las garras terribles del alcohol. Llegó a su casa, abrió la puerta y cuando se vio en el espejo del recibidor dice: ¡Uy! Yo a ti te conozco. Te conozco mucho a ti. Lo que pasa es que no caigo de dónde, pero yo a ti te conozco. No me acuerdo de dónde, pero tu cara me es muy conocida. Pero ahora no me acuerdo. Bueno, ya me acordaré. Se marcha, cuando ha adelantado 3 pasos, se da la vuelta, se queda mirando otra vez en el espejo y dice: ya me acuerdo de dónde te conozco, de la peluquería. Pero eso, ya pronto. Eso no fue lo peor. No, lo peor fue cuando entró en el dormitorio y se metió en la cama con su mujer. Sí, porque se metió, hizo así, tocó y dice: uy, aquí hay un hombre, María. Dice: yo, haz el favor de estar de quieto, ¿eh? Después de que llegas tarde, a mí no me diga nada. Que aquí hay un hombre. Oye, que me dejes en paz, ¿eh? Que ya está bien, que aquí hay un tío, ¿eh? Que me dejes en paz, encima que vienes como vienes, yo no quiero saber nada. Se levanta, abre la sábana y había uno allí acurrucadito. Dice: menos mal que estás tú aquí, si no me dejas esta imbécil a mí por el bustero. Pero usted cuenta unas cosas que son como para no creerse, ¿verdad? Pues hay que creerla, pues si yo le contara cuando cogió la merluza... Perdone que le interrumpa, perdone que le interrumpa. Hay que ver, es curioso, la cantidad de sinónimos que tiene en el idioma castellano la borrachera, por ejemplo, ¿no? Pues Sí. se puede llamar tranca, melopea, cogorza, merluza... Sí, oye, no, pero cuando yo le he dicho que cogió la merluza, Sí. es que cogió una merluza. ¿Habla usted del pescado? Sí. Ah. Una merluza pues, de 1 kilo aproximadamente, y se fue a beber cerveza porque a él le gustaba la cerveza. Sí. Entonces se fue a beber cerveza, pero claro, le daba corte llevar la merluza en la mano. Y se la metió por aquí dentro por el pantalón. Y venga a beber cerveza, venga a beber cerveza. Pero claro, cuando ya era muy tarde, que se iba a casa, entró a beber cerveza. Entró ganas de hacer... Y se fue al oscuro, a un rinconcito, hizo así. Y como veía que no pasaba nada, miró y había sacado la merluza. Y dice: hay que ver, 50 años juntos y es la primera vez que te veo los ojos. La barbaridad es dejar que el pobre Edgar Allan Poe se hunda en el alcohol. Si lo ve por aquí, Sí. dígale que no beba, que es malo. Señoras, un chupito antes de eso. ¿Salud?
nobles damas y jóvenes esbeltas, vámonos con la música a otra parte. Hasta luego. No beban, hermanos, porque la bebida es mala.